Quien piense que puede hacernos daño y que nos quedaremos de brazos cruzados comete un grave error. Estamos preparados para una operación muy intensa en el norte. Estas declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se producen tras el recrudecimiento en las últimas semanas de las hostilidades con Hezbollah. Ante el aumento de las tensiones, el gobierno israelí autorizó la movilización de unos 50.000 reservistas a la frontera con el Líbano, lo que genera temores de una guerra total también en el norte, mientras continúan los bombardeos en Gaza. Las fuerzas israelíes atacaron este viernes varios puntos de la franja, entre ellos una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que dejó al menos 3 muertos. Estos bombardeos se producen cuando se cumplen 8 meses de la guerra y un día después de que Israel reivindicara el ataque contra otra escuela que dejó al menos 37 muertos. Según Israel, el inmueble albergaba una base de Hamás y ha publicado los nombres de 9 altos rangos de esa organización terrorista presuntamente abatidos en la operación. Y mientras avanza esta ofensiva en Gaza, quisiéramos analizar si realmente Israel está preparado para abrir otro frente de guerra y también qué implicaciones tendría esto para la región. Para esto me acompañan 2 invitados, la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv y desde Doha está con nosotros Luciano Zácara, profesor investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University. A los 2, gracias por su presencia. Gracias, Carol, por invitarme. Maya, quisiera comenzar contigo porque el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha pedido una investigación independiente sobre este bombardeo a una escuela en el que murieron más de 37 personas. ¿Qué más se dice ahí en Israel sobre esta operación y sobre las otras que ha realizado este viernes el ejército israelí? Sobre la operación en la que el ejército dijo que mató de 20 a 30 miembros de Hamas y Yihad Islámica, se ha quedado ahí. Lo anunciaron antes de que Hamas dijera que había 20 y tantos muertos, o hasta fue aumentando la cifra hasta 40 en esa escuela de la UNRWA. Se adelantó el ejército israelí a contar esta operación, dijo que era una operación medida y llevada a cabo con la inteligencia, pospuesta en 2 ocasiones porque efectivamente sabían que había civiles. Hablaron de las habitaciones contiguas en las que dispararon y han dado muchas explicaciones sobre que los muertos son efectivamente miembros de las 2 organizaciones terroristas. Y ahí se ha quedado. Hubo después otro comentario de Agari, que es el portavoz, advirtiendo al público nacional e internacional que no creyeran todas las cifras que Hamas da, porque verdaderamente esto es una guerra de propaganda y Israel en este caso dice que no se ha equivocado. Ahí está, no tenemos más datos por ahora. ¿Y en torno a la frontera norte maya hay alguna novedad? No, en realidad no hay novedad. Todos los días son bombardeados. Lo extraño es que en general la prensa internacional no ha estado recogiendo esto, que ha sido el día a día desde hace 8 meses. No es algo nuevo. Están bombardeando Hezbollah de manera sistemática esas comunidades del norte. Realmente hay unos 80.000 personas que ya no viven allí. Ha muerto personas. En cada ocasión que Hezbollah ha disparado, Israel ha devuelto el golpe de una u otra manera. Y así todos los días, desde hace 8 meses. Ahora lo que ha pasado es que ha habido días en los que se tiraron en lugar de 10, 12 misiles, ha habido 30. Y con los fuegos que se han creado por el calor. Exacto, esto se ha hecho más visible, más también fotogénico, pero la posibilidad de una guerra contra Hezbollah está presente desde el principio. Luciano, como vemos, Israel continúa con sus operaciones en Gaza, pero asegura estar listo para una guerra total en el norte. Tras 8 meses, como nos dice Maya, de guerra en la franja, ¿está de verdad Israel en capacidad de abrir otro frente de guerra en la frontera norte? Bueno, a lo largo de estos 8 meses, cada vez que fue presionado por Hezbollah o por Irán, Israel ha respondido de la manera que considera que tiene que responder, ya sea con ataques quirúrgicos, ya sea con ataques menos quirúrgicos, pero ha respondido. Eso ha hecho que Irán y Hezbollah se contengan un poco y que no hayan lanzado ataques mayores. Eso demuestra que tendría la capacidad de tener más de un frente abierto. El problema es que después de 8 meses y después del costo que está teniendo esta guerra, tanto desde el punto de vista financiero como militar, como
humano, porque ahí ya también ha habido una cantidad bastante importante de muertos. Esta es una de las guerras más largas que ha peleado Israel, sino la más larga desde el 48, y esto evidentemente tiene un peso bastante importante y cansa a la sociedad civil en general. Por lo tanto, pensar en que se puede sostener una guerra como la que está habiendo en Gaza de manera indefinida, porque hasta ahora no hay fecha de terminación de esta guerra, porque hasta que no se cumpla el objetivo final, que es eliminar a Hamas, al menos el gobierno de Netanyahu no piensa parar, y parte de su gobierno le exige que cumpla ese objetivo, pero mantener esa guerra indefinidamente y abrir otro frente que también, como dijo Maya, llevan 8 meses de intercambios, pero si esto se expande, ya hubo una vez que Israel ocupó parte del Líbano en los años 80, no puede Israel mantener todos estos frentes si tiene encima una creciente presión de la comunidad internacional para evitar que esto suceda. A propósito de eso que mencionas tú, Luciano, de este peligro de que el conflicto se expanda, ¿crees que si hay una guerra total con el Líbano detonará un conflicto aún mayor en la región? ¿Se puede esperar, por ejemplo, una participación más directa de Irán? Sí, bueno, hay que ver. Irán siempre ha tenido un poco de doble discurso, es decir, bueno, me reservo el derecho a responder. Cuando lo creyó necesario, lanzó por primera vez un ataque masivo que no tuvo los resultados creo que esperados, aunque sí desde el punto de vista de la propaganda ha sido muy importante, pero de ahí a iniciar también una ofensiva por parte de Irán a larga escala contra Israel, sabiendo que va a haber una respuesta no solo por parte de Israel, sino por parte de Estados Unidos, es algo que todavía creo que es bastante difícil. Pero evidentemente sí hay una campaña más grande de Israel en contra de Hezbollah. Irán va a ayudar, como a través de Siria, a través de manera quizá indirecta, o de manera quizá un poco más directa, pero sin involucrarse directamente como hizo hace un par de meses atrás. Eso es lo que más o menos espero yo. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos en un contexto en Irán en donde hay una elección que no se sabe muy bien quién va a ser el presidente, qué perfil diplomático tendrá. Es cierto que, bueno, tampoco el presidente define las líneas generales de política exterior, sino que es Khamenei, pero hay cierto margen de maniobra por parte de un presidente que puede tener un estilo más o menos diplomático. Luciano, esta operación en Gaza que nos comentaba los detalles más recientes, Maya, pues viene siendo muy criticada. De hecho, el propio Benjamín Netanyahu ha reconocido esa presión internacional. En este contexto, ¿se puede esperar el apoyo de países como Estados Unidos y Alemania, entre otros, también en una operación contra Hezbollah? Luciano, ¿me escuchas? No, pensé que lo preguntabas a Maya. Sí, yo creo que es lógico pensar que Estados Unidos vaya a involucrarse si considera, como hasta ahora, que Israel tiene el legítimo derecho a la defensa, y a pesar de que Biden ha establecido numerosas líneas rojas que Netanyahu ha cruzado, y lo ha demostrado ya a lo largo de los últimos por lo menos 3 o 4 meses, desde la muerte de los 7 trabajadores de la organización World Kitchen. Creo que está claro de que si hay un ataque más importante de Hezbollah y pone en peligro la seguridad territorial de Israel desde el norte, más allá de estos ataques esporádicos, si hay una penetración más importante de Hezbollah, Estados Unidos va a brindarle el apoyo. Le está brindando el apoyo conteniendo a los ataques de los Houthis en el sur, a veces con mayor éxito, a veces con menos éxito, pero el involucramiento de Estados Unidos en la defensa militar de Israel ha estado ahí, lo ha remarcado Biden, lo están remarcando los republicanos, que probablemente sean los que controlen el próximo gobierno en noviembre. Por lo tanto, no veo por qué Estados Unidos no va a involucrarse más en defender a Israel, siempre y cuando, y esto hay que tener en cuenta que Biden también lo ha dicho claro, no se quiere involucrar en una guerra directa con Irán. Y Irán también lo sabe. Bueno, sobre este rol de Estados Unidos, Maya, desde Washington, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell,
confirmaron que Netanyahu se dirigirá al Congreso de los Estados Unidos el próximo 24 de julio. Maya, ¿qué buscará Netanyahu con este viaje? Netanyahu probablemente lo que necesita, en este caso representando a Israel de verdad, es lo que decía Luciano sobre la guerra. La guerra en el norte y en el sur para Israel tiene un coste desde luego económico y todo diplomático, político, pero sobre todo emocional también. Son 8 meses de un país muy dividido, muy heterogéneo, soldados y mujeres soldados que son gente del pueblo, o sea, es un ejército del pueblo que no necesariamente apoya a este gobierno. Están quemados en diferentes zonas del país haciendo lo que se supone que tienen que hacer porque es obligatorio. Y tenemos un primer ministro que seguramente va a América, a Estados Unidos, a recabar el apoyo que en Israel no se siente que hay. Con esto quería decir que la guerra que se está prolongando tanto y que parece que se va a desarrollar también en el norte, está trayendo un costo increíble desde el punto de vista social porque también la gente no sabe hacia dónde vamos. Lo que sí parece ser es que la amenaza de Hamas no está diezmada. Ayer, por ejemplo, hubo una incursión de una célula. Casi entraron en las comunidades del sur que empiezan a ser rehabitadas y ha habido un movimiento de cómo es posible que esto siga sucediendo, que si el Hamas y Gaza están destruidos en gran medida y sin embargo eso continúa activo desde algún punto de vista. Quiere decir, Israel sigue siendo vulnerable y sin duda es vulnerable a Hezbollah. Ambas organizaciones junto con Irán no dejan de decir que su objetivo es destruir a Israel. No es una locura israelí dentro de lo que está pasando, son cosas muy reales y además hay una situación que ha dejado a Israel expuesta frente a la comunidad internacional, aislada y no sin motivo. Imagino que Netanyahu va un poco él dijo que va a contar la verdad. Esto también es una especie de obsesión israelí de tratar de explicar al mundo por qué actúan de la manera en la que actúan. Y Estados Unidos siempre dice, ¿no?, que apoya a Israel no matter what, de cualquier manera, y siempre va a ser así. Esto es lo que es de verdad. Hay una unión ahí bastante indeleble. Y sin embargo, él va a convencer seguramente al electorado que viene que tiene que seguir siendo así. Creo que son todo palabras y gestualidades, ¿no? Porque la invitación esta probablemente tuvo que ver con supongo, imagino, que cuando Biden propuso o dijo que hay este plan, este acuerdo, esta hoja de ruta para avanzar en el alto el fuego y en la devolución de los rehenes, intercambio por prisioneros, pues justo ahí se materializó la invitación a hablar en las cámaras. Tal vez sea una manera de premiarle, no lo sé, la diplomacia es muy infantil a veces, tal vez sea eso, tal vez no sea eso. Maya, Luciano mencionaba algo muy importante y es el apoyo, sobre todo republicano, a Israel. Estamos a 5 meses de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Tú crees que el escenario para Netanyahu cambiaría en caso de que sea Donald Trump quien gane las elecciones? ¿Para Netanyahu como él, para él personalmente o para el destino de este país? Para poder mantenerse en el poder. Es una pregunta con mucho truco. Ellos dos se llevan bien, son el mismo estilo es que ellos dos se llevan muy bien. Entonces, ¿crees que la relación de Estados Unidos e Israel mejoraría si Donald Trump vuelve al poder en noviembre próximo, y bueno, si se posiciona en enero del año próximo? Bueno, creo que a Netanyahu le haría bien, ¿no? Al país seguramente no le haría bien. No hizo bien en su momento cuando Donald Trump era, bueno, depende de lo que sé yo, quién soy para decirlo, pero ambos están en ese lado de la política populista y de derechas y es una tendencia mundial y por supuesto que se llevan bien y tienen los mismos objetivos. Tampoco les parece que sea demasiado grave el estar procesados y el tal vez tener que cumplir condena y entonces supongo que Netanyahu lo preferirá, claro. Biden es muy molesto con todas sus moralidades y principios. Luciano, ¿cómo lo ves tú? Si puedo agregar algo. Claro, adelante. Sí, bueno, iba a decir que bueno, en realidad la relación de Biden con Netanyahu también era muy personal. Hay varios artículos que han sido publicados acerca de qué buena ha sido la relación personal de Biden con Netanyahu y que eso le ha permitido que pudiera tener conversaciones más directas. Lo que vemos es que en realidad no ha servido de mucho porque cada vez que Biden ha dicho esto no puede pasar, esta guerra tiene que durar semanas, no meses. Públicamente Netanyahu respondía, esto va a durar lo que tenga que durar. Cuando Biden iba diciendo las distintas líneas rojas,
Netanyahu lo retrucaba directamente cuando Estados Unidos no vetó una resolución del Consejo de Naciones Unidas y cuando Biden decidió como dice, demorar una entrega de armas. Las respuestas fueron tremendas por parte de Biden. Por lo tanto, las relaciones personales tienen limitaciones también. Si Netanyahu considera que eso va en contra de su objetivo, diría, principal, que es mantenerse en el poder, pero su segundo objetivo, que es lograr el objetivo que se planteó en esta guerra, porque tiene que quedar bien ante la opinión pública en general y ante su electorado, sobre todo el electorado más de derecha, digamos que es muy difícil que Trump lo vaya a cambiar de la noche a la mañana. De hecho, creo que, lo he dicho en otras ocasiones también, yo creo que la estrategia de Netanyahu, y por eso postergó la fecha de la visita que se pensaba hacer anteriormente, es estirar el conflicto en mayor o menor grado hasta las elecciones, porque está esperando que Trump llegue al poder. Y me imagino que la visita a Washington es para convencer a los sectores más díscolos de los demócratas que están en contra de Netanyahu, no en contra de Israel, que en realidad necesita el 100% de su apoyo y como lo ha demostrado, o sea, el Congreso pasó el otro día una resolución condenando a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Internacional Criminal, perdón, que por pedir los pedidos de arresto contra Netanyahu y Gallant. Se espera que en el Senado también pase y eso que lo controlan los demócratas. Sí, es cierto, pero a propósito de lo que nos decía hace unos minutos Luciano Maya, pues sí se espera que el conflicto se extienda e incluso desde Israel se habla de que podría durar unos 7 meses más. ¿Cómo es el sentimiento de la gente ahí en Tel Aviv, por ejemplo, donde tú te encuentras? ¿Cómo ha sido lidiar tantos meses con una guerra y además sin expectativa de que termine pronto? Cuéntanos un poco el sentir de la gente allí en Israel desde hace 8 meses y sin saber cuánto tiempo más falta para que esto acabe. Pues es diverso y supongo que la gente lo lleva dependiendo de su ideología, de cuánto piensa que esta guerra es necesaria o es innecesaria, pero hay una pesadez vital. La gente últimamente ha empezado, no sé si últimamente, no lo he medido exactamente, pero es una ciudad de playa. No había gente en la playa durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, durante la guerra pues que caían misiles, pero después tampoco ha habido una sensación de que está permitido divertirse y también ha habido todo lo contrario, quien ha decidido que, bueno, nos vamos a morir de cualquier manera, entonces hay que seguir viviendo. Todo está parado, todo está mucho más lento. En las escuelas, la propia escuela de mi hijo, hay 3 profesores, 2 profesores y una profesora que están en la guerra. El señor del bar de abajo de la cafetería también está en la reserva, entonces ha cerrado hasta que consiguió que alguien le llevase el negocio. Todo el mundo está impactado de una u otra manera, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional. Se ve a mucha gente armada, se ve a los que vienen del terreno que con el uniforme y el polvo y se ve también a muchos civiles, papás y mamás, con armas o porque están en la reserva y están obligados a ir con su gran arma o porque son civiles de los más de 200.000 personas que han recibido arma porque aplicaron para pedirla. Esto sucedió, es un fenómeno que sucedió justo después del 7 de octubre, que con el ministro de Itamar Ben-Gvir, de la policía, él incentivó esto muchísimo también, que los israelíes fueran armados. Y bueno, los israelíes van armados y es otro panorama diferente. Yo creo que se siente mucho el desánimo. Sí, ha sido lo que conocemos, pero elevado a la enésima potencia y a la sensación esa de que si pensábamos que íbamos a estar integrados en esta región de la manera en que se esperaba y parecía que estaba sucediendo, hay claros intereses de que no, y es muy difícil para la gente que ha nacido aquí, vive aquí, y hay una sensación de, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la idea? Creo que hay mucha confusión y hay muchísima polarización, muchísima. Los medios de comunicación solamente alimentan también esta bronca, ¿no? De todos contra nosotros, nosotros contra todos, y está faltando esta cosa humana. Y sin embargo, hay organizaciones de palestinos y judíos
que están haciendo muchas cosas y se manifiestan y siempre han estado ahí. Es decir, pero ahora son más visibles y lo hacen sin ningún miedo. Al principio, los primeros meses de la guerra, era más problemático ir a pedir la paz en manifestaciones, más siendo árabes y judíos juntos, y ahora es algo que está pasando y se ve. Ya, bueno, Luciano, desde Doha, donde tú te encuentras, el portavoz de la Cancillería de Qatar manifestó que Hamás todavía no ha dado respuesta al último plan presentado por el presidente Joe Biden para una tregua en Gaza y para un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. ¿Qué tanto optimismo hay en torno a este plan, a que este plan sea aceptado? La verdad que la semana pasada yo era bastante optimista porque me parecía que el hecho de que haya sido Biden el que presentaba esta propuesta generaba mayor aceptación tanto por parte de Hamás como por parte de Israel. Pero como hemos visto también que finalmente Netanyahu decía que esa no era la propuesta original, o sea, periódicos israelíes han marcado las diferencias entre la propuesta inicial y la propuesta israelí, que se supone que fue la que Biden presentó. Incluso las declaraciones del embajador de Israel en Naciones Unidas, que está en contra de la resolución de Naciones Unidas apoyando esta propuesta, hacen ver que del lado israelí no hay mucho convencimiento de que esta propuesta sea lo necesario, o sea lo que quieren. Por lo tanto, Hamás lo que ha hecho es volver a su demanda inicial de alto el fuego permanente, que es lo único que le garantizaría digamos, su supervivencia. En definitiva, Hamás lo que quiere también es sobrevivir como fuerza política, e Israel está decidido que todo lo que pase tiene que ser temporal hasta que Israel pueda seguir su campaña militar para eliminar a Hamás, definitivamente, que es su objetivo. Por lo tanto, no hay mucho espacio para el optimismo, en el sentido de que las dos posiciones parecían que se estaban acercando, pero en definitiva, al final de la semana, vuelven a estar tan separadas como al principio de la guerra. Optimismo casi no me ha desaparecido. Vaya, ¿qué perspectiva se tiene desde Israel, teniendo en cuenta además que la presión sobre Netanyahu no es solo internacional, sino también interna, pues precisamente por estas personas que todavía siguen secuestradas en manos de Hamás? ¿Qué se dice ahí al respecto? Sí, lo que dice Luciano, que esa es la descripción que nosotros también recibimos de la situación del plan presentado por Biden y que es israelí, pero la cosa más sorprendente es que este plan, que efectivamente, aparentemente, dio luz verde a él, el gabinete de guerra, que está compuesto solo por 3 personas, ¿no? Netanyahu, el ministro de Defensa, y Benny Gantz. También hay observadores, pero ellos tienen voz y voto. Ese papel, dijeron ayer en un medio público, el de la hoja de ruta o de la propuesta, no pasó al gabinete extendido o extenso o al gobierno, donde están los demás partidos. Entonces, si eso es así, y entonces este gabinete reducido dio una aprobación a una hoja de ruta tampoco muy detallada, no la pasó por el gabinete y jamás ayer se quejó de que tampoco recibió nada escrito, empieza a parecer que Biden está queriendo muchísimo avanzar esto y que las partes, bueno, ya sabemos que no cooperan, pero hasta en la minucia parece que no están cooperando. Seguramente este detalle, si esto es así y que Bibi y sus socios del gobierno del gabinete de guerra sí vieron el papel y no lo pasaron al resto, si esto fuera así, solamente refuerza la enorme división que hay en este gobierno, en el que sabemos que la extrema derecha mesiánica, que son 2 partidos y que tienen un total de, creo, 13 escaños de los 72 que tiene este gobierno actual de coalición, presionan muchísimo a Netanyahu porque no tienen ninguna intención de que la guerra se detenga, desean reocupar Gaza y tienen una visión, como digo, mesiánica y fundamentalista de la política. Pero ellos no son los más numerosos. Los socios de Netanyahu históricos son la ultraortodoxia judía, son 2 partidos, y estos 2 partidos han dicho en esta última semana algo que no habían dicho antes, que ellos apoyan cualquier acuerdo que traiga a los rehenes de vuelta. Esto también tiene mucho peso porque la religión judía tiene un mandamiento, que es que a los rehenes hay que rescatarlos pese lo que pese y pase lo que pase. Es un mandamiento.
De modo que cuando ellos se han pronunciado ha habido una recomposición de las fuerzas. Si bien es un gobierno de extrema derecha, todos lo son, con mayor o menor inclinación racista o lo que fuera, que estos dos partidos se pronunciasen de esta manera, parece que Netanyahu está muy presionado, pero incluso puede estar presionado para que este acuerdo avance de alguna manera, incluso sin los detalles. Todos están quejando de que no hay detalles, y claro que no hay detalles, ¿no? Uno tiene que sentarse a negociar con la otra parte para saber exactamente qué día, qué presos, quién está vivo, quién está muerto, que es algo que se desconoce absolutamente porque también se le otorga jamás seguramente demasiado poder sobre su territorio y conocimiento de cómo están aquellos rehenes, que seguramente sabe de algunos y de otros Maya, no. Maya, ya que hablas de ese punto y antes de despedirlos, precisamente a mediados de mayo el ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, amenazó con abandonar el gobierno de emergencia al que él se sumó desde la oposición tras los ataques de Hamás el 7 de octubre, si no se discute un plan de posguerra para Gaza antes del 8 de junio. ¿Se ha vencido el plazo o se vence el plazo? ¿Tiene ya Netanyahu ese plan de posguerra para Gaza? No, salvo que lo improvise mañana, que es Shabbat, y aquí no se trabaja ni nada. Esa es la cosa, también estamos muy pendientes de qué va a hacer Gantz. Hay ciertos rumores de que él a veces amenaza y no siempre cumple, entonces esto es una de las cosas. Cuando él dijo eso, dijeron, bueno, quizás sí, quizás no. Hay mucha gente que está deseando que lo haga y que se descomponga ya este gobierno, que también es un arma de doble filo. Es posible que Netanyahu vuelva a ganar las elecciones, es posible que se cree un caos social, unas elecciones en guerra y con tanto enfrentamiento. No sabemos, pero el caso es que sí, se está esperando a ver qué es lo que pasa con Gantz mañana. Han estado diciendo los analistas que es probable que con estos sí, pero que con estos avances de los últimos días tal vez él ya no considere que es necesario hacerlo porque efectivamente parece que hay algún avance. Podría ser. Pues lo veremos, Luciano. Desde tu punto de vista, ¿qué debe incluir ese plan de posguerra para Gaza? Bueno, difícil de saberlo. Lo que pasa es que lo que plantea Israel de su posible plan es que ni la autoridad palestina ni Hamás controlan la franja, por lo tanto tienes un gobierno por otros países árabes o incluso por la comunidad internacional. Plantear que digamos que los palestinos acepten que su futuro va a estar dominado por otra gente y no por los palestinos, creo que a ninguna población del mundo le gustaría realmente. O sea, es muy difícil que alguien acepte que ese plan es viable, aceptable, teniendo en cuenta, bueno, que aparte ya han dicho muy claramente Netanyahu que los dos estados jamás van a existir. Por lo tanto, ¿qué sería eso jurídicamente? Es muy difícil de preverlo. Pues ya veremos cómo transcurre este conflicto. Maya Siminovich en Tel Aviv y Luciano Sácara en Doha, muchas gracias por habernos acompañado en este diálogo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, Luciano.